Que vamos a tener en esta hora de la mañana se titula La fortaleza en la debilidad. Fortaleza en la debilidad. Salmos capítulo 8, versículo. Leámoslo todos, por favor. Invito a que nos pongamos de pie y demos lectura a este pasaje. Invitarlos a que nos pongamos todos de pie y compartamos la Biblia. Salmos capítulo 8. Versículo 2. Hazle la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Nuevamente, de la boca de los niños y de los que maman, hazle la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, por esta palabra que tú nos das en esta hora de la mañana. Tráenos de tu revelación, de tu dirección, de tu unción, Señor, sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a que tomen asiento, hermanos, y vamos a tener una enseñanza bíblica de este pasaje. Amén. La fortaleza de debilidad. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido debilidades, ¿cierto, hermanos? Debilidades financieras, debilidades en la salud, debilidad familiar, debilidad emocional. En cualquier área de nuestra vida hemos tenido en algún momento debilidad. Y en esos momentos de debilidad, ¿qué viene a nuestra vida? Pensamientos de desesperanza, pensamientos de tirar la toalla, pensamientos de desánimo. Si venimos a la iglesia y estamos en estado de debilidad, Dios no me oye, yo estoy llorando, estoy ayunando, yo estoy diezmando y no entiendo por qué estoy en un estado de debilidad. Imaginémonos algo que nos simbolice la debilidad. Cuando hablamos de debilidad, ¿qué se nos puede venir a nuestra cabeza? Ejemplo, imaginémonos un puente. ¿Cómo sería un puente débil? Muy frágil. Frágil, ¿no? Debilidad tiene como sinónimo la fragilidad, ¿cierto? La debilidad que también podemos decir es frágil, ¿qué más? Peligroso. Es peligroso, es riesgoso, ¿cierto? Débil. Peligroso, frágil, es débil, ¿cierto? Implica un desafío, porque si vemos un puente que es frágil, que es peligroso, que de pronto es inestable, ¿será que lo vamos a cruzar con la misma confianza que un puente que vemos que es totalmente estable y está robusto? No. ¿Cierto que no? No. La debilidad también trae un desafío. Detrás de la debilidad viene un desafío. Cada debilidad trae un desafío. El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, dijo: si es posible, pasa de mí esta copa amarga, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Padre que estás en los cielos. El Señor Jesús en ese momento se encontraba en un estado de debilidad, ¿cierto? Sí, amén. Estaba allí débil. Cuando el enemigo llevó al Señor Jesucristo y le dijo: si me adoras y me sigues, le habla Satanás a Cristo, te daré todos los reinos de este mundo, ¿cierto? Y te daré señorío sobre este mundo. Y el Señor Jesucristo en ese momento tenía mucha hambre, ¿cierto? Sí. Tenía mucha hambre, estaba en un estado de debilidad física. Pero al lado de esa debilidad había un desafío. Y el desafío que tomó Cristo fue la invitación que le hizo Satanás o la voluntad de su Padre. La voluntad de su Padre. Es así. Cuando el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, sudó gotas de sangre, lloró, estaba en un estado de debilidad, de fragilidad, pero había un desafío. ¿Y el desafío cómo se llamaba? La cruz del Calvario. Y si superaba ese desafío de ir a la cruz del Calvario, iba a derramar sobre la humanidad algo que se llama gracia, que es el favor inmerecido de Dios Padre para con la humanidad, enviando al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario para que fuésemos salvos. Cada debilidad me trae un desafío, y cada desafío me trae una promoción. Cada debilidad me trae un desafío, cada desafío me promueve. Si no paso ese desafío, ¿podré ser promovido? No.
No. A lo largo de la Biblia vemos circunstancias donde el pueblo de Israel estuvo en estados de debilidad. Estaba Egipto, estaba la tierra prometida. ¿Y cuál era el momento en donde el pueblo de Israel estuvo más débil? ¿En Egipto, en el desierto o en la tierra prometida? ¿En cuál de los esos tres lugares? En el desierto. En el desierto tenían debilidad, porque en Egipto, de hecho, los judíos querían devolverse a Egipto y pelearon contra Moisés. ¿Para qué nos trajiste al desierto? Muchos querían devolverse a Egipto, ya tenían sus casas, tenían, entre comillas, una estabilidad. Pero cuando estaban en el desierto, estaban en una transición, estaban en esa debilidad. Y en medio de esa debilidad, Dios estaba formando su carácter. Y los que no lograron superar ese momento de debilidad fueron promovidos a la tierra prometida. No. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Caleb. Los menores de 20 años. Los menores De 20 años. de 20 años. Los mayores de 20 años superaron el estado de debilidad. No. No. ¿Va a decir algo, pastor? Un pensamiento. Ahí dice que los menores de 20 años, ¿por qué sería que eran los menores de 20 años? Porque esos menores de 20 años se criaron en el desierto. Es decir, ellos no conocieron otra vida que el desierto. Entonces ellos decían, bueno, en cambio los mayores salieron del pueblo de Israel y ellos, aunque le violaban sus hijas, aunque estaban maltratados, deseaban esa tierra de donde salieron. Es decir, no tenían visión de cambio de vida, mientras los jóvenes tenían su mente fresca, no habían conocido esa vida, habían conocido esa, y entonces eran más sensibles su corazón para lo que les mandaba. Estaban más fortalecidos, ¿cierto? Más Estábamos entrenados. nuevamente mencionando, la debilidad me trae un desafío, ese desafío me trae una promoción, ¿cierto? El pueblo de Israel estaba en Egipto tenía que salir al desierto, en el desierto asumir ese desafío de la debilidad de las circunstancias, del hambre, del frío, del calor, de la arena, de todo lo que implica un desierto. Pero al superar esa debilidad fueron promovidos a la tierra prometida. Todos no, los que únicamente asumieron ese desafío. Y el versículo bíblico de Salmos capítulo 8, versículo 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la Fortaleza. ¿Quién es el creador de la fortaleza? Dios. ¿Nuestra fortaleza es debido a nuestros propios méritos? No. ¿Debido a lo que yo soy? ¿Debido a lo que yo tengo? ¿Debido a lo que yo sé? No. Mi fortaleza como cristiano está fundamentada ¿en quién? En Cristo. Que el médico dice que es una enfermedad terminal degenerativa. Eso lo dice la debilidad humana. La palabra de Cristo, ¿qué me dice? La fortaleza de Cristo me dice: por las llagas de Cristo soy sano. Que tengo una cantidad de recibos por cancelar, por pagar. Eso me dice la debilidad financiera. Pero la palabra de Dios, ¿qué me dice? Mi Dios puede suplirá todo conforme a sus riquezas. En gloria en Cristo Gloria. Jesús. En Cristo Jesús. La debilidad humana y familiar, ¿qué dice? Mis hijos están totalmente perdidos, están en el vicio, están en el pecado. Eso dice la debilidad familiar, la debilidad humana. Pero la palabra y la fortaleza del Señor, ¿qué me dice? Yo y mi casa Serviremos al Señor. serviremos a Jehová. Un aplauso al Señor. Amén. El creador y fundador de la fortaleza es Dios. Cristo. ¿Mi fortaleza en dónde está? En Cristo Jesús. Pregúntese usted en esta mañana dónde está su fortaleza. ¿Dónde está mi fortaleza? ¿Será que su fortaleza está en únicamente un hijo o una hija que usted tiene? ¿O su fortaleza está en un trabajo que usted tiene? Es que yo después de este trabajo es el cielo. ¿O la fortaleza está en su apariencia física? ¿O la fortaleza está en su esposo, en su esposa? ¿O su fortaleza está en cualquier cosa menos Dios? Si mi fortaleza está en lo pasajero y efímero, mi vida y mis decisiones van a ser pasajeras y efímeras. Pero si mi fortaleza está en Cristo, mi vida, mis palabras, mis pensamientos, mi corazón está en Cristo. Amén.
Es eterno. Una fortaleza, ¿qué es, hermanos? Cuando hablamos de fortaleza, ¿qué se nos viene a nuestra mente? En la antigüedad, ¿qué se le llamaba fortaleza? A esos castillos, ¿no? A esas murallas. Murallas, esos castillos estaban rodeados por Murallas. murallas. ¿Y cómo eran esas murallas? Uy, muchísimas, gruesas, altas. O sea, nosotros estuvimos en los muros, en el muro de los lamentos en Israel. Y ese muro hace parte de lo que rodeaba al templo, ¿sí? Y son en piedra y son no es piedra, es piedra literal bruta, o sea, no es algo que esté formado como tal, ¿sí? Y está reforzada y son muy densas. Y eso hacía que la fortaleza, esas murallas, eran lo que impedía que el enemigo penetrara, ingresara a un castillo, a un lugar, ¿sí? Eran rocas, son piedras, son rocas. Nuestra fortaleza, cuando el enemigo viene a nuestras vidas, ¿en dónde debe estar cimentada? En la roca. Nuestras murallas, cuando el enemigo viene a atormentar nuestra mente y nuestro corazón, ¿mi muralla es cuál? Cristo Jesús. Cristo La roca. y su palabra. Cuando viene el enemigo a traerme debilidad a mi salud, a mis finanzas, a mi familia, a mi mente, a mi corazón, ¿yo cómo debo repeler al enemigo? ¿Con la muralla de la palabra? Cuando vienen los dardos del enemigo a mi mente y a mi corazón, ¿yo cómo los voy a confrontar? Con los dardos de la palabra de Dios. Mi fortaleza. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice que el hombre sabio edificó su casa sobre La roca. y el hombre necio edificó su casa sobre la arena. La arena. ¿Y cómo es edificar una casa sobre la arena? Débil, inconstante. Se cae. Y fundamentar mi casa en la roca es fundamentar mi casa en Cristo, mi corazón en Cristo, mi carácter en Cristo, mi mente en Cristo, mi familia en Cristo, mis finanzas en Cristo. Tú fundaste la fortaleza. ¿A causa de quién? ¿Por qué se fundó la fortaleza? Vean el versículo. ¿Por qué se fundó la fortaleza? De los enemigos. La fortaleza son las murallas, ¿no? ¿A causa de que los castillos, los palacios tenían murallas? ¿A causa de qué? Los enemigos. De los enemigos. Hermano, ¿usted con qué enemigo viene esta mañana a la iglesia? ¿Cuál es su enemigo? ¿Cuál es su enemigo? No necesariamente tiene que ser una persona. El enemigo puede ser la duda, su propia mente, su propia incredulidad. El tiempo también ¿Sí? es un enemigo. El tiempo va corriendo, ¿no? Bueno, un enemigo se queda El tiempo va administrado. corriendo. Hay que saber invertir. Si no Saber se sabe administrar. invertir, el tiempo se vuelve un enemigo, hermano. El tiempo es algo que pasa y hay que saberlo invertir. Pero en esta mañana hemos venido con enemigos, crisis, dificultades. Cada uno tiene un enemigo que vencer. ¿Es el mismo? El enemigo de David era el mismo enemigo que tuvo en su momento Abraham. No. Y el enemigo que tuvo Abraham fue el mismo que tuvo Moisés. No. ¿No? Moisés tuvo que irse a enfrentar al faraón. Ese era en su momento ¿quién? El enemigo. Su obstáculo, su enemigo. Es así, ¿cierto? David tuvo que enfrentarse a Goliat. Y eran enemigos. Cada uno tuvo su enemigo. Y tenía que vencerlo. Y si vencía ese enemigo, ¿era promovido, sí o no? Sí, amén. ¿Qué quiere decir promovido? Pasar de un nivel A a un nivel B. Pasar del 1 Al 2. 2. Pero hasta que no venzamos ese enemigo, no vamos a poder ser promovidos, hermanos. ¿A causa de qué se fundó la fortaleza? ¿Quién es el fundador de la fortaleza? Cristo. Cristo es la roca, Cristo es mi fortaleza, Cristo es mi muralla. ¿A causa de qué se fundó la fortaleza? De los enemigos. Enemigos. Enemigos.